Bueno, vamos con el primer ejercicio entonces que dice, como primer ejercicio te pedimos que hagas un programa que, como Facebook, te permita poner comentarios en un TEDit y publicarlos en un TLabel. A continuación hay una imagen del posible aspecto del formulario. Y es este con el TEDit por acá, el TLabel por acá, y una imagen de adorno. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿no hay que empezar a colocar las cosas que pide ahí? ¿Qué pide? Un TEDit, un label. Yo le puse una imagen también. Bien, ¿y qué hay que hacer? Eso es Lázaro, pero acuérdense que siempre decimos, primero pensemos qué tenemos que hacer, Okay. y después saltemos a Lázaro, no sean como yo. Bueno, hay que crear un Facebook. Muy bien. Bien, Claro. bien, que exactamente. permita poner comentarios en un TEDit y publicarlos en un label. Bien, Perfecto. acá suena un poco... ok, Gaby, te leí. Acá este ejercicio es bastante obvio, por eso por ahí sonaba rara la pregunta, digamos, y hay que hacer eso que dice ahí que hay que hacer, digamos, hay que hacer un Facebook, como decía recién, que permita... No, pará, que lo rayo acá, Martín. Quedó re sexy Porque igual si no, ahí. después cuando me... Arrastre se va, sí. Sí, si no voy a tener que poner y sacar. Me había olvidado, bien por Martín, que hay que hacer un... Casi bien me salió. Acuérdense que yo siempre les digo de que es como la primera parte de comprender el problema, es como si yo le tuviera que poner negrita. Que, ¿cuáles son los puntos principales del problema? Y ustedes dirán, uy, qué pavada hacer eso. Pero si no, terminamos, por ejemplo, armando el formulario y nos quedamos así fijos mirando a la computadora. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Sí? Es muy típico eso. Entonces, entender qué hay que hacer de una te ayuda a que no solamente sepa armar el formulario, sino de qué tengo que hacer con las herramientas que tengo. Entonces, lo que yo tenía que hacer, entonces, poner comentarios en un TEDit y publicarlos en un label. Una cosa que teníamos que hacer es poner un edit y poner un label, y también tengo que tener un botón para publicar. Entonces tenemos un botón, tenemos el edit. Nosotros tenemos casi todos los ejercicios ya avanzados para no arrancar de cero, y entonces nos falta agregarle, y el Lázaro me acompaña, ahí está, una imagen y un label para completar nuestro formulario. ¿Cómo? Que estaba el label puesto. Tenemos todo. Y como siempre, tenemos que grabar este proyecto. Tenemos que haberlo grabado al inicio, yo ya lo tenía grabado, por eso se me pasó, pero como siempre hay que grabarlo crear una carpeta, grabarlo adentro, y una vez que le ponemos todos los objetos, o cada vez que le ponemos un objeto, le vamos cambiando el nombre, mínimamente el nombre. En nuestro caso, el caption se llama, el label se llama LBL texto, el edit se llama EDT texto y el botón se llama BTN publicar. La imagen podríamos ponerle un nombre si queremos, o podríamos dejarlo así porque como es un adorno y no vamos a interactuar con ella, podríamos dejarlo así. Si le quieren poner un nombre, mucho mejor. Gustavo, ya que estás, ¿podrías mostrar cómo queda una carpeta o una serie de carpetas en donde se van guardando distintos ejercicios? Porque hay problemas con eso también, con cómo guardar los ejercicios adentro de cada una de las carpetas. Yo acá tengo otras cosas, pero básicamente tengo la carpeta del año, cada una de las guías, y en la guía 2 donde estamos, cada uno de los ejercicios,
Y acá tengo otras versiones de ejercicios que también había resuelto, tenía resuelto de otro momento, pero digamos le tendría que quedar la carpeta de esta manera. Esto podría estar en el escritorio. Yo también había preparado en el escritorio una carpeta al inicio, una carpeta de introducción a la computación para el tema de los videos y demás, para hacer las ejercitaciones de la guía 1, entonces introducción a la computación, guía 1, ejercicio 1 de la guía práctica 1, y acá está el ejercicio, digamos, también podría ser introducción, guía 1, y después adentro los ejercicios, pero siempre tratando de llevar esa estructura. Claro, y cuando vos entras a la guía práctica 2, ves todos los ejercicios, todas las carpetas correspondientes a los ejercicios de la guía práctica 2. Y entonces eso también nos sirve para cuando uno tiene que recuperar algún ejercicio, por ejemplo, en la guía 3 le vamos a decir, tomen la calculadora y el otro es, no me estoy acordando ahora. El del Twitter. Tomen el del Twitter y el de la calculadora y háganle modificaciones. Entonces, acá, por ejemplo, yo, casi hago lío, a golpe de vista me tendría que acordar, digamos, cuál es la calculadora, qué número tenía. Pero yo lo único que tengo que hacer es ir a la guía, fijarme el número de ejercicio y venir y decir, esta es la calculadora, y entonces me puedo copio y pego, perdón, me fui mal. Copio y pego en la guía práctica 3 y a partir de ahí empiezo a trabajar. Entonces esa es la manera que nosotros sugerimos que ustedes trabajen, ya que nos parece como la más apropiada y la que menos riesgo tiene para perder archivos y para recuperar después archivos o ejercicios que nosotros necesitamos. Bueno, entonces, ya grabamos nuestro programa, le pusimos los objetos, el label, el edit y el botón, y entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que hacer un Facebook, hasta ahí llegamos, tendríamos que poner comentarios en el edit y publicarlos en el label. ¿Cuál es el objeto que dispara la acción? El botón publicar. Botón publicar. Bien. ¿Y qué acción se dispara en ese botón? On click. Bien. ¿Y qué pasa cuando haces on click? Lo que escribís en el level texto tiene que aparecer. No, al revés era. Pará. Vos ingresás la información En el edit y aparece en el label. Muy bien. Entonces, ¿cómo llevo de acá para acá? Tengo que llevar de acá, ya parezco Martín, para acá. Casi bien, diría. Eh, ¿Quién recibe la información? En el edit publicamos. Sí, vos ingresás la información en el edit y después esa misma la información recibe el label. Claro. Entonces, Yo usé caption bien, ¿de qué objeto? del level text. Bueno, entonces el mío se llama LBL texto y punto, Caption, y a ese le asigno, ¿qué cosa? edit text, o no sé cómo le pusiste. EDT Texto. EDT texto. Punto text. ¿Y esa asignación se puede hacer? Supongo que Digamos, sí, a mí me funcionó. Porque sí. ¿Por qué te habrá funcionado? Porque ¿qué guarda dentro la propiedad caption? Lo que escribís en el label. Claro. ¿Y eso que escribís en el label, de qué tipo es? ¿De qué tipo de dato, no? Texto. Es texto, muy bien. String, muy Y bien, adentro, esta nos dijo Roque. Ahí está. Bien. No me acordaba. string, perfecto. Y el EDT texto en su campo, en su propiedad text, ¿qué guarda? String también, muy bien. Entonces, si yo asigno a una propiedad que guarda un string, otra propiedad que también guarda un string,
va a ser compatible, digamos, va a ser tipo compatible. Iba a decir Alcoyana, pero eso es Alcoyana es muy viejo, capaz que no te entienden, ¿eh? No, seguro que no saben. Entonces, Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos una asignación y de los dos lados tiene que haber lo mismo. ¿Tá? Eso recuérdenlo siempre, para evitar el clásico problema que tenemos a veces de que nos dice incompatibilidad de tipo y nos da un error. En este caso, como explicaron recién, tenemos string de un lado, string del otro. Una asignación, no hay ningún inconveniente, así que probemos. Estoy tratando de borrar los dibujos. Probemos cómo funciona nuestro programa. Le ponemos play, no me equivoqué en ningún paso. Y acá tenemos, bueno, la imagen obviamente que no se la cargué, así que no aparece. Acá me deja escribir y publicar, y lo que está acá pasa, lo que estaba en el edit, pasa al label, porque yo le puse que al label, al caption del label, le asigne el texto que tiene el edit. El texto que tiene el edit pasa al caption del label. Y se terminó nuestro programa. Era todo lo que teníamos que hacer, una sola sentencia. Una sola sentencia nos hizo falta para solucionar nuestro problema. Entonces, en este segundo ejercicio, mientras Juli vuelve a entrar, nos dice que en ejercicios anteriores cambiaste el tamaño del texto, pero siempre usaste tamaño fijo. Ahora te proponemos que el usuario puede ingresar una frase cualquiera en un TEDIT y el tamaño en el que quiere ver en otro TEDIT. Quiere ver el texto. Pero hay un problema. Los TEDIT son texto y la propiedad FontSize es un número. FontSize es la forma de que a la fuente se le da el tamaño. En el recuadro 2 te explicamos cómo convertir un texto en número y viceversa. A continuación hay una imagen del posible aspecto del formulario. Y acá tenemos el texto que se escribió en la frase, el tamaño que el usuario quiso y el botón de publicar. Básicamente, nosotros si miramos este ejercicio y este otro ejercicio, en este caso estoy mostrando los formularios, si miramos este formulario y este otro formulario, ¿en qué difieren? ¿Qué es lo que tienen de diferente este formulario respecto a este otro? Vamos a hacer una magia. Espero que estén peinados con la foto que le saqué. Muy bien. Uno puede cambiar el tamaño, dice Roque. Acá están los dos formularios en paralelo. Bien, y ahora me agarro el Art Attack de Martín. Y entonces, bueno, acá está esta imagen que no la tenemos, pero en este tenemos un T-Label en los dos, un Edit en los dos y un botón de publicar en los dos. Y como dice Roque, en este se puede cambiar el tamaño. En lo que difiere un ejercicio del otro es que ahora tenemos un edit más. ¿Está? En eso difiere un ejercicio del otro. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que ustedes cuando llevan adelante
los diferentes prácticos y los diferentes ejercicios dentro de un práctico, una estrategia que pueden usar es ver ejercicios similares. O sea, esto de tener en la valija, que ustedes van construyendo a medida que avanzan en los prácticos, un conjunto de formas de resolver cosas que ya lo han hecho antes. Entonces, eso es una estrategia para resolver problemas. Si nosotros ya hemos resuelto un problema similar antes, entonces lo que podemos hacer es basarnos en ese problema, incluso copiar y pegar la carpeta y trabajar sobre ese nuevo, sobre ese nuevo ejercicio, en base al ejercicio anterior. Entonces ya no tendríamos que agregar, perdí el mouse, acá está, acá lo encontré. Ya si yo hubiese copiado y pegado, cuando abro Lazarus, ya tendría esto, esta parte puesta, porque lo que le tendría que cambiar es el nombre a los objetos para que no sean exactamente igual. Muy bien, Juli. Y también cambiarle al edit, y el botón se podría llamar incluso de la misma manera, y agregar solamente esta otra parte, reacomodar un poco las cosas, y ya tendríamos prácticamente listo el formulario para empezar a trabajar, ya con base en el problema que analizamos antes también, de cómo se resolvía. Lo vuelvo a leer bien rapidito. Decía, en el ejercicio anterior cambiaste el tamaño, en ejercicios anteriores cambiaste el tamaño del texto, pero siempre usaste un tamaño fijo. Ahora te proponemos que el usuario pueda ingresar una frase cualquiera en un TEDit y el tamaño en el que la quiere ver, en otro TEDit. Pero hay un problema, los TEDit son texto y la propiedad font.size es un número. En el recuadro 2 te explicamos cómo convertir un texto en número y viceversa. A continuación hay una imagen del posible aspecto del formulario. Y la imagen es esta que está acá. Yo había traído esta otra para comparar que con el ejercicio anterior había muchas similitudes al momento de trabajar. Esto solo en el contexto del formulario. Veamos el recuadro que nos decía que para pasar de texto a número o de string a entero, teníamos que usar la función strToInt y poner el texto o el objeto que tiene el texto, y lo mismo o similar para pasar de entero, de integer a string, de entero a texto, que usábamos la función into.str y poníamos el número. Siempre lo que queremos cambiar, así arranca la función string, y es lo que se pone entre paréntesis, entero, y es lo que se pone entre paréntesis. Y lo que va a devolver la función está después, entero cuando le pongo un texto y string si le pongo un número. En los ejemplos habíamos puesto que al caption de una etiqueta le asignábamos la función de convertir el 125 a string. Entonces la etiqueta esta tendría en su caption, es lo que veríamos en la etiqueta en el formulario, el 125. Acá tengo un string y acá tengo un string. En el otro ejemplo teníamos un número, una variable de tipo entero y una etiqueta. En esa etiqueta va a haber un tipo de dato string, pero como yo lo convierto, entonces voy a tener un número. Entonces tengo un entero de este lado y un entero de este lado, eso está ok. Tengo un string de este lado y un string de este lado,
esa asignación funciona perfectamente bien. Entonces, de esta manera, yo puedo, dado un texto, si ese texto representa un número, poder convertirlo y viceversa. Bien, volviendo al enunciado. ¿Qué teníamos que hacer? Se nos une una persona más, Nicolás Becerra. Buen día, Nicolás. ¿Alguna idea sobre lo que teníamos que hacer? Así lo subrayamos acá. El que me lo dice en menos de 10 segundos tiene todos los parciales aprobados. 1, 2, 3, Qué buena oferta esa. 4, 5, 6, Es el 7, hot sale de los parciales. 8, 9, 10. Perdieron todo. No lo aprovecharon. Cambiar. Ahí plantea Marcos que tiene que cambiar el tamaño. Sí, ingresar una frase en un TEDIT y después definir el tamaño que quiero. Acá tenemos el formulario. Chico, esto un poquito para poder ver los nombres de los objetos que pusimos. Por acá tiene frase. Acá está el otro edit que se llama EDT tamaño. Como no podemos usar la ñ para identificar, para crear nombres que identifiquen a los objetos, entonces por eso lo pusimos de esta manera. También podemos usar tamaño o alguna manera o algún equivalente, un sinónimo de tamaño. Y acá el botón que se llama btn publicar como en el otro caso. Entonces, ¿sobre qué objeto? Bien. Entonces Marco, Aníbal y Gaby respondieron exactamente sobre lo que hay que hacer. Sobre cuál de todos estos objetos se va a disparar tanto la aparición de la frase en el label como la configuración del tamaño. Tal cual, en el botón publicar, dice Agustín. Bien, entonces dentro de los eventos voy a crear el botón publicar y acá tenemos la resolución de parte del ejercicio. Una cosa, esperen que agrando un poquito, así. Publicar la frase en el otro, en la etiqueta, ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Al caption de la etiqueta le asigno el text del edit. Tengo un string de este lado, un string de este lado, no tengo que hacer ningún cambio, es exactamente lo mismo. Y ahora tengo que cambiar el tamaño de la frase. O sea, acá, de esta manera, lo podemos probar. Es exactamente el mismo, esta solución que está acá, es exactamente el... bueno, voy a tener un... Espera. Que voy a hacer esto, porque si no voy a tener... Hasta acá tenemos únicamente lo mismo que teníamos antes. Pongo en un edit, acá hay un label, pongo publicar y esto que está en el edit pasa al label. Hasta ahí es el mismo ejercicio que teníamos antes. Esto que yo les decía, podemos basarnos incluso en el ejercicio anterior. Entonces, ahora tenemos que poder cambiar el tamaño
que tiene la frase, porque el tamaño que tiene ahora, denme un minuto que vuelvo al formulario. Si yo voy, si lo encuentro, acá está, el nivel de frase. Si yo voy a sus propiedades, en la F de font, si me deja ver el tamaño. Está de tamaño 9. Entonces yo podría decir, bueno, yo puedo arrancar de cualquiera de los tamaños iniciales, pero eso va a ser un tamaño fijo. ¿Está? Entonces, ese es el tamaño que tiene ahora, y yo se lo tengo que poder cambiar. En el enunciado decía que para cambiar el tamaño de la frase se usaba font size. Entonces, ¿cómo se imaginan que sería la sentencia que me permite cambiar el tamaño de lo que tiene, el tamaño de la letra de lo que tiene LBL frase? Está. Ahí pone Agustina que tengo que cambiar el tamaño de la frase, del tamaño del tipo de letra de la frase, que es lo que teníamos en este lugar. ¿Está? A la frase, del tipo de letra, el tamaño, tengo que decirle del edit tamaño.text, donde está, acuérdense que esto, déjenme poner el formulario si me dejaba. Está reaccionando un poco lento mi computadora. ¿Qué pasa si nosotros ahí donde dice lblfrase.font.size asignamos edttamaño.text? Eso, si asignamos eso. ¿De qué tipo es lo que está a la izquierda de la asignación? lblfrase.font.size. ¿De qué tipo de dato es? En la guía dice de qué tipo es. Ahí está. String. Bueno, ahí alguien nos pregunta string, Agostina. La parte izquierda de la asignación es el tamaño de la fuente. Si nosotros vamos a la guía, en uno de los recuadros, o en el mismo enunciado nos dice que esa propiedad, la propiedad size, es un número. Fíjate, dice font.size es un número. Entonces, la parte izquierda está esperando un número. Y la parte derecha de la asignación, como la tenemos escrita ahora, en el Lazarus, dice edttamaño.text, y la propiedad text de un edit, ¿de qué tipo es? ¿Qué guarda adentro? Pueden abrir los micrófonos para contestar. Del lado izquierdo está esperando un entero, y la parte derecha, ¿qué tiene? ¿Qué está guardando? La propiedad text del edit. ¿Algo de qué tipo? Hoy me lo supieron decir cuando estábamos en el ejercicio anterior. Y hasta ahora el Lazarus no ha variado en nada. Así que... La propiedad texto no es string. Es un string. Entonces, si nosotros estaríamos haciendo eso, lo que hacemos es querer asignarle a algo de tipo entero, que es lo que tenemos a la izquierda, a algo de tipo string, que es lo que hay a la derecha. Entonces, ¿qué vamos a tener en ese caso? Sí, Nicolás, hay que pasar de string a entero. ¿Para qué? Para no tener una incompatibilidad de tipos. Esos son los errores típicos que les aparecen a ustedes cuando están compilando. ¿Sí? Cuando dicen, uy, esto no me anda, me sale un error. Bueno, lo que hay que chequear es eso. El lado izquierdo de la asignación, ¿de qué tipo es? Y el lado derecho de la asignación, ¿de qué tipo es? Si hay una incompatibilidad de tipo entre los dos, bueno, tendré que hacer alguna conversión para que eso funcione. ¿Sí? Que la conversión es la que propone Nicolás ahí, que dice, hay que pasar el lado derecho de string a un entero. ¿Está bien? Por eso está bien escrito lo que propone Agostina,
¿sí? Que dice str to int y entre paréntesis pone el punto text. Yo quería volver sobre esto de la compatibilidad de tipos, que estuvimos hablando también en el ejercicio anterior, porque son los errores más comunes. Para que empiecen a sospechar, si el compilador les da un error de ese tipo, que tiene que haber algún problema de tipos entre el lado izquierdo y el derecho de la asignación. ¿Alguien lo hizo de otra manera? Bueno, primero probemos a ver cómo nos funciona, ya que estamos, esta solución. Si yo agarro y digo hola y le doy tamaño 44, voy a tener ese hola de ese tamaño. Si le doy tamaño 12, me lo pone en tamaño 12. Si le digo 100, me lo pone en tamaño 100. Como acá no tenemos forma de manejar esto, nos pasa esto que pasó. Si nos pasamos mucho del tamaño, si yo le pongo 200, va a seguir agrandando, pero nuestro tipo de letra, vamos a tener que agrandar el formulario, y así. Ven que está, si le pongo 6, va a ser chiquitito acá, y así podría seguir probando con varios números para ver cómo funciona. Por ahora, que eso lo vamos a dejar para la guía 3, no podemos controlar si la persona, por ejemplo, pone menos 65, que también es un número, y acá hizo algo, pero evidentemente no es esto lo que tenía que, ya esto no equivale a menos 65, entonces tendríamos que prohibir ese tipo de cosas. O si alguien pone, en vez de, cuando quiere poner un 0, pone una O, así, y yo pongo publicar, y me da un error. Se ha roto todo. Acá hay un problema de conversión de tipo, pero no es porque nosotros hicimos mal nuestro ejercicio, sino porque el usuario, que es una mala persona siempre, acá me dice que la O es un entero inválido, y es un invalid integer, y tiene razón. Entonces, bueno, siempre hay que poner algún número para que funcione esto apropiadamente. Bueno, acá, como vemos, hemos terminado el otro ejercicio, y en este caso nos llevó 2 sentencias resolverlo. En el otro caso habíamos usado una sola, y en este otra, nos llevó 2. Yo había preguntado, ¿alguien lo resolvió de otra manera? ¿Alguien usó la pregunta, o voy a la pregunta más concreta, ¿alguien usó variables para resolverlo? Eso está buenísimo. Fíjense que una alternativa interesante podría haber sido definir tamaño, ya que no le vamos a andar pijoteando, tamaño de la fuente, y hacer un paso intermedio para que nos quede tal vez un poquito más clara la resolución. Esta solución está perfecta, no hay ninguna crítica a la solución, pero se podría haber usado una variable para tomar el tamaño, registrar el tamaño hacer este paso en un paso intermedio. Ahí está en uno de los comentarios. Convertir el texto del edit tamaño a un entero. El de abajo, justito. Sí, está bien, pero eso es convertir, y yo quería indicar que podemos hacer tomar el tamaño
esto que está haciendo Gustavo, ustedes dirán, che, pero tiene una línea más. No está mal, ¿sí? Almacenar este tipo de cosas en variables no está nada mal, porque después, imagínense, supongan, ¿no? Que yo tengo que operar con ese número o hacer algo, por ejemplo, no sé, dividirlo a la mitad o algo por el estilo, uno lo tiene almacenado en la variable y puede jugar. Por lo tanto, esta resolución no está mal en lo absoluto. Y es bastante útil. Para los últimos ejercicios, traten de usar esa metodología para no complicarse con mostrar los formatos, ¿sí? Y hacer los cálculos. Van a ver que cuando lleguen a los últimos ejercicios, hay una cuestión de formato que hay que tener en cuenta cuando se muestra, y en general lo que hacen es complicarse haciendo cálculos y mostrando todo a la vez. Entonces partan la acción grande en primero hago el cálculo que tengo que hacer y después lo muestro el resultado. Tal cual, sí, sí. Lo que yo siempre les digo, y también le decimos todo en realidad, es que en o sea, uno siempre a veces piensa en ahorrar variables, pero no es el momento, recién las estamos empezando a usar, así que creen todas las variables que a ustedes les parezca, usen todos los recursos que a ustedes les parezcan, no nos vamos a fijar en la optimización ahora de, tiene una variable de más, una variable de menos. Trabajen con lo que necesiten, básicamente. O una línea de más, una línea de menos. Tal cual, sí, sí. Piensen que hay empresas que pagan por línea de código. Bien. Entonces, esta es otra variante de la solución. Bueno, esta ya la habíamos visto como solución, y acá lo que incluimos es una variable en donde primero pasamos la información que había en el edit, para luego, con esa información, y pasamos la información y la convertimos para hacer una asignación final del contenido de esa variable al tamaño. Entonces tenemos un paso más, o dividido la actividad en 3 pasos. Bueno, vamos a ir al próximo ejercicio si no hay preguntas. Bueno, vamos al próximo. Saben que voy a abrir la guía, que la tenía abierta, pero ya no. ¿Alguien quiere ir leyendo el próximo ejercicio? ¿Lo tienen a mano? Hola, yo lo leo si quieren. Dale, dale. Es el 3, ¿no? El ejercicio número 3. Dice, te proponemos hacer un programa para editar imágenes. En nuestra primera versión va a tener muy pocas funcionalidades, pero irá mejorando. El programa debe permitir cambiar el tamaño de una imagen y activar la propiedad proporcional, para que la imagen entre en el espacio asignado en la ventana. Un posible formulario sería el siguiente. Y ahí aparece. Muy bien. ¿Y qué tiene el formulario? 2 ventanas aparecen ahí, emergentes. 2 botones, la imagen y un label. Y un label. ¿Y el label dice algo que cambia? Editor de imágenes. Es para editar la imagen. Tenemos que editar una imagen. Hay que editar una imagen, perfecto. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? ¿Están viendo? Sí, yo lo veo. ¿Ustedes, chicos? Muy bien, bueno. Entonces, ahí aparecen, ¿sí?, algunos objetos que me los nombraron, una imagen, 2 botones y una etiqueta. Y aparecen adelante como 2 ventanitas. Esas 2 ventanitas, ¿son algún objeto que está pegado en el formulario? ¿A qué responden esas ventanas? ¿Cuándo aparecen? No, esos aparecen cuando cliqueas en tamaño y en proporcional, si no me equivoco. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este ejercicio?
¿Qué dice nuestro enunciado? Es un programa que permite ¿qué cosa? Editar imágenes. Editar imágenes, muy bien. Y esas imágenes, ¿cómo las editamos? ¿Qué propiedades cambiamos? ¿Qué cambiamos de la imagen? El tamaño El tamaño, y muy la bien. proporción. Y la proporción, perfecto, el proportional. Entonces, esas dos acciones, ¿cuándo se desencadenan? ¿O en base a qué objeto las desencadenan? ¿No? ¿Cómo se activan? ¿Cómo hago yo para cambiar el tamaño? ¿Qué objeto de mi formulario me permite cambiar el tamaño? Al hacer clic sobre cada uno de los botones. Claro. Si yo hago clic sobre el botón tamaño, entonces, ¿qué cambio de la imagen? El ancho y el alto. El ancho y el alto. Y si hago clic sobre proporcional, se va a acomodar la imagen. se va a acomodar la imagen A la medida de tu, no sé cómo se llama el cuadrito. el contenedor de la imagen. Exactamente, de mi contenedor de imagen. Entonces, ¿ustedes están viendo mi Lazarus acá? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, entonces, yo en base a lo que ustedes dijeron, ya tengo pegadas algunas imágenes, tengo una imagen y tengo, que se llama IMG imagen, porque no contiene nada específico en este caso, y tengo pegado un botón, ¿sí?, que permite, sería con el que cambiaría el tamaño de la imagen, que se llama BTN tamaño, y otro botón más, que es el BTN, con el que yo activaría el proporcional, ¿sí?, la propiedad proporcional de la imagen. Entonces, cuando yo hago clic en tamaño, ¿qué es lo que tendría que pasar? Tiene que abrir dos ventanas emergentes para editar la imagen según el alto y el ancho. Entonces, tendría que poder modificar el alto de la imagen y también tendría que poder modificar el ancho de la imagen. Como está propuesto el enunciado, eso se hace a través de ventanas emergentes, ¿está bien? ¿Y cómo se invoca a esas ventanas emergentes? ¿Cómo es la sintaxis? Con input box puede ser. Input box, muy bien. Input box, y adentro, ¿qué va del input box? Input significa entrada, ¿está bien? Entonces, Sí. es otra forma, el input box es otra forma de ingresar datos a nuestro programa. ¿De qué otra forma ustedes vinieron ingresando datos hasta ahora? Cuando nosotros ingresábamos un tamaño, ingresábamos una frase, ¿dónde los ingresábamos? En la misma ventana. ¿Sí? ¿En qué objeto de la misma ventana, del mismo formulario? ¿Qué objetos pegamos hasta ahora en un form? ¿En el que tiene ahí o en o en el que tengo yo? Porque yo lo No, que... no, en los que vinimos, en los ejercicios que vinimos haciendo hasta ahora, por ejemplo, en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. Cuando nosotros en el edit, ingresamos puede ser. en el edit es un objeto que nos sirve para ingresar información. Y el edit está pegado dentro del mismo formulario. Ahora, si yo quiero ingresar información, hay otra manera que es esta, el input box, y que se hace a través de una ventanita emergente. Son dos maneras distintas de poder ingresar la información. Una a través de un objeto pegado en el formulario y otra a través de una ventana emergente. ¿Está bien? El input box, había que pasarle algunos datos acá adentro, entre paréntesis. Esos datos se llaman parámetros. ¿Ustedes se acuerdan qué datos eran? Esperen que busque mi guía. Claro, fíjense, lo que está acá arriba
¿sí? Que dice nuevo ancho de la imagen, ¿sí? Ese es el primer parámetro que se le pasa. Luego, donde dice en píxeles, es el segundo parámetro, y el tercer parámetro uno le podría poner aquí adentro, en la parte que parece como un edit para ingresar información, le podría poner algún dato por defecto, ¿sí? ¿Vos cómo le pusiste, Agostina? Ingresar, ¿cómo me decías? Ahí lo envié igual, le puse ingresar, nueva altura y 0. Ingresar, en el otro le pusiste nueva altura. Sí, y en el otro un 0. Y en el otro un 0. Muy bien. En el edit, en la propiedad text, cuando nosotros ingresamos, la información es información de tipo, la propiedad text guarda información de tipo entero, string, real. ¿Qué tipo de dato guarda? String, dice Aníbal. String, perfecto. El input box también devuelve un string, ¿está bien? Entonces, estamos pidiendo nosotros la nueva altura. ¿A qué propiedad tendría yo que asignarle, a qué propiedad de la imagen tendría yo que asignarle la nueva altura? Mi imagen se llama IMG imagen. ¿Sí? ¿A qué propiedad? Si yo lo que quiero hacer es modificar la altura de mi imagen. Height. Height, muy bien. Entonces yo podría decir a imagen.height, yo le asigno lo que el usuario me ingrese como nueva altura. ¿Está bien? ¿Eso estaría funcionando? No, hay que primero convertir. ¿Por qué no estaría funcionando? ¿Por qué hay que convertir? Porque height es para ay, no me sale. Sí, integer. Integer. Height guarda adentro un integer. Y yo, en un input box, cuando ingreso, lo que obtengo, ¿qué es? Dice Aníbal que son diferentes datos. Sí, son diferentes tipos de datos, perfecto. Del lado izquierdo está esperando un número entero, y del lado derecho lo que yo obtengo es un string. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí Agostina me dijo, pero yo quiero que me lo repita, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pasar de entero, digo de... Ay, sí, ¿no? De entero... Sí. A ver. A ver. El lado izquierdo, ¿qué está esperando que yo le pase? Un integer. Un integer. ¿Y yo qué tengo? ¿Qué tengo? Del otro lado tiene un string. Un string. Entonces yo tengo un string y lo tengo que convertir a entero. Entero, Muy sí. bien, Aníbal. La respuesta es esa. Entonces tengo que hacer str to int. ¿Está bien? Y entonces ahí sí, el input box a mí me está devolviendo un string. Pero el lado izquierdo de la asignación, que es la altura, está esperando un número. Entonces yo tengo ahí una incompatibilidad de tipos. Entonces yo tengo que lograr que los dos tipos sean iguales. Entonces lo que tengo que hacer es del lado derecho, como les dijo Gustavo la clase pasada, que insistió bastante en eso, en el lado izquierdo yo no puedo hacer nada, tengo un entero, está esperando un entero. La operación la tengo que hacer del lado derecho. Entonces, del lado derecho yo tengo que hacer una conversión de un string a un entero. ¿Eso quedó claro? ¿Esa asignación quedó clara? Para Agostina sí, que fue la que participó. El resto, para Aníbal también. Muy Fíjense bien. que también tienen unos botones de un tilde verde y una cruz roja. Si quieren votar con eso, también los podemos bien. ver diciendo Claro. sí o no. Claro, haciendo así, yes, como estoy haciendo yo ahí. Yes. Juli, Roque, Marcos. Bueno,
es súper importante, digamos, uno de los puntos de esta guía es esto, los tipos de datos y cómo hacer para que sean compatibles y para evitarme los errores de compilación. Pasemos al próximo punto. Yo modifiqué el alto, ahora lo que tengo que hacer... Sí, dale. ¿Yes? ¿Cómo ya que tenemos uno resuelto, una parte resuelta, y que es bastante, la que viene es bastante similar, en lugar de resolverla como arriba, ¿cómo la resolverían con variables? A esta segunda, para no hacerla exactamente igual y practicar lo que vimos en el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que tengo que cambiar ahora? ¿Qué me falta cambiar? Yo modifiqué el alto acá. Y ahora tendrías que modificar el ancho. Ahora yo tendría que modificar el ancho. Y a ese ancho, ¿yo qué le tendría que asignar, no? Le tendría que pedir otra vez al usuario, ¿está bien? Que me ingrese un nuevo ancho para mi imagen. Sí, Agostina. Sí, no, igual no entendía lo que decía Gustavo de crear una variable. Sí, vieron que en el ejercicio anterior nosotros estuvimos trabajando con una variable y cambiamos el tamaño el tamaño del texto de dos formas distintas. Sí. ¿Recuerdan? Lo hicimos recién. En una directamente hicimos la conversión y le asignamos a la propiedad size, era en el ejercicio anterior, el tamaño modificado. Pero Gustavo les propuso otra alternativa y él creó una variable acá, bueno, en el procedimiento correspondiente en el otro ejercicio, creó una variable que se llamaba tamaño, en realidad le puso todo un nombre largo, que era tamaño de la frase, y la declaró de tipo entero. Y entonces lo que hizo fue no asignar directamente a la propiedad size lo que estaba dentro del edit que correspondía al tamaño convertido, sino que lo que hizo fue usar una variable como que una variable que se acordara, ¿sí? Que recordara qué era lo que me traía el edit en tamaño. Usó como un recipiente intermedio, ¿sí? Para guardar la información de lo que tenía el tamaño. Acá él está proponiendo lo mismo. Si bien se puede, yo podría resolver el width, que es el ancho, digamos, de la misma forma que resolví el alto. ¿Está? Si querés, Sil, resolverlo primero, bueno, de la otra manera, así cerramos esa parte y después planteamos lo que volvemos a plantear la pregunta. Digamos, ok, esto lo podría resolver de esta manera. Yo le cambio, en vez de cambiarle el alto, le cambio el ancho, la propiedad es width, y le digo al usuario que me ingrese un nuevo ancho. El problema va a ser el mismo, la propiedad width espera algo de tipo entero, y resulta que yo en el input box, cuando le pido al usuario que me ingrese el nuevo ancho, lo que voy a tener va a ser un string, entonces en el lado izquierdo va a estar esperando un entero, del lado derecho voy a tener un string, entonces nuevamente voy a tener que hacer la conversión de string a entero. ¿Hasta ahí vamos bien? Repliqué exactamente lo que hice para la altura, pero en este caso lo hago para el ancho de la imagen. ¿Sí? Con eso el problema estaría resuelto. Ahora la pregunta de Gustavo es la siguiente. ¿Puedo usar una variable de la misma forma que él la usó para tamaño? ¿Puedo usar una variable que me guarde el ancho, una variable entera que me guarde el ancho y después modificar la propiedad ancho con esa variable? ¿Puedo usar una variable que me sirva en lugar de hacer esto? ¿Se entendió la pregunta? ¿O cómo lo haríamos usando variables? Creo que hacer se puede, el tema es que no sé cómo ingresarla.
Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno usa una variable es declararla y saber de qué tipo va a ser. Y la variable tiene que tener un nombre significativo, ¿sí? Entonces, si lo que uno va a hacer es guardar el ancho de una imagen, el nombre de la variable, ¿cómo debería ser? ¿Qué me proponen? ¿Qué nombre podría ser? El ancho width, dice ahí. Pero Width, pero yo lo puedo, como la variable la voy a crear yo y mi lenguaje madre es el español, lo puedo poner en español, ¿no? Y sí, entonces podría poner ancho. ¿Sí? Entonces yo usaría una variable que se llame ancho, y el ancho, la propiedad width de la imagen, ustedes me dijeron que era de tipo entero, ¿no? Entonces, sí. si yo quiero usar esa variable intermedia, que me guarde el ancho, que es un entero, yo declararía esa variable también de tipo entero. ¿Sí? Entonces, yo lo que quisiera hacer es, en lugar de tener esto, que tenemos escrito acá, es usar esa variable ancho con algún valor y después directamente a la propiedad ancho de mi imagen, que es width, le asignaría esa variable. En parte les di la respuesta, no era lo esperado, pero como para empujarlos un poco a pensar también que estas mismas cosas que ustedes están resolviendo todas en una misma sentencia, las podemos resolver en dos, o en más, o en todas las que sean necesarias. Ya van a ver que en los ejercicios, como les decía hace un rato, que en los ejercicios de más adelante ustedes van a necesitar, y el ejercicio va a quedar mucho más claro si ustedes lo hacen usando variables que les vayan guardando, vayan recordando la información intermedia, porque si no, lo que van a tratar de hacer muchas veces es querer resolver todo en una misma sentencia y el código les va a quedar como muy oscuro, muy recargado y les van a empezar a aparecer errores y ustedes no van a saber si el error viene en la conversión, si el error está en cómo lo quieren mostrar, ¿sí? En el formato que le van a dar. Entonces, mi variable ancho, yo quiero que mi variable ancho guarde lo que el usuario me está ingresando en el input box. ¿Cómo tendría que hacer yo eso? Yo quiero asignar a ancho el contenido del input box. Entonces, yo podría hacer esto. Y ustedes me dicen si está bien o está mal. A ancho le asigno y espero que el usuario me ingrese en el input box el nuevo ancho. ¿Va a funcionar? Del lado izquierdo, ¿qué tengo? Una variable de tipo, bien Aníbal. Bien. Una variable de tipo entero. Y de este lado tengo un input box que me devuelve algo de tipo string, ¿no? Entonces ahí Aníbal me dice, te falta convertir. Y sí, me falta convertir este input box que me devuelve un string, yo lo tengo que convertir a entero, y entonces ahí sí, yo el dato convertido, el nuevo ancho convertido a entero, se lo puedo asignar a una variable con nombre significativo de tipo entero. Y entonces, después lo que tendría que hacer es, al ancho, width, de mi imagen, le asigno directamente lo que tiene la variable entera ancho, que ya está convertido. Fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos con alto, pero tiene un paso más, que es, uso una variable que me guarda la información, digamos, intermedia antes de asignarla. Esa variable ya es de tipo entero, yo la declaro del tipo que la necesito,
tomo la información del exterior, que en Lazarus siempre viene en formato de string, y yo a veces la necesito con forma de string, y en este caso no, porque necesito que sea un entero, entonces convierto esa información, se la asigno a la variable ancho, y después sí, tranquilamente, acá tengo del lado izquierdo la propiedad with, que espera un entero, y del lado derecho tengo una variable de tipo entera, entonces puedo hacer esa asignación tranquilamente. ¿Sí? Lo que se hace es usar una variable que me recuerda la información antes de asignársela a la propiedad. ¿Sí? Por ahí estos ejercicios son un poco sencillos, entonces ustedes no valoran todavía bien por qué usar una variable auxiliar, pero van a ver que piensen y tengan en cuenta esto, que se pueden usar variables para ir manteniendo la información y recordando la información, porque en los ejercicios siguientes van a ver que se va a tornar totalmente necesario hacer eso. ¿Sí? Entonces vayan pensando que esto también se puede hacer de esta manera. ¿Esto funcionará? ¿Qué me dicen? ¿Probamos? Creo que no va a andar. No va a andar. ¿Viste qué dije? Why not? ¿Qué nos dice? Dice, not found str tint. Porque María Dislexia trabaja full y entonces ahora va a replicar. Ahí está. Bueno, entonces, si yo hago clic en tamaño, ahí me aparece la nueva ventanita que me dice, decime cuál es la nueva altura. Cuando yo ingreso, suponte 50, ¿sí? Achica a 50, y mi nuevo, me dice, decime cuál es el nuevo ancho, supongan que le pongo 60, ok, y lo achicó. Pero yo no veo qué es la imagen, porque todavía no tiene activada la propiedad proporcional, ¿sí? Eso, ¿dónde se haría? Que es la otra parte del enunciado, que es muy sencilla y que no falta resolver. Ahora tenés que programar el botón proporcional. Ahora tengo que ir al botón proporcional. Al hacer clic. Y en la propiedad, muy bien, en la propiedad onClick, ¿qué tendría que poner? Yo le puse img foto.proporcional y verdadero. Muy bien, entonces, en mi caso sería mg imagen, que es el nombre de mi imagen, el contenedor de mi imagen, en la propiedad proportional, y ahí le tendría que asignar verdadero, que es lo que me dice Agostina. Entonces, esta es la única sentencia, ¿sí?, que yo tendría que usar para resolver esa parte del enunciado. Lo probamos. Muy bien, le voy a cambiar un tamaño, voy a poner un tamaño más grande, una nueva altura, con un nuevo ancho, y después le voy a decir, mostrámelo proporcional. ¿Está bien? ¿Se resolvió? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Sobre las variables vamos a ir viéndolo en los ejercicios posteriores, vamos a retomar este tema, así que no desesperen, ¿sí? Lo vamos a seguir trabajando. ¿Seguimos por el próximo? El próximo ejercicio lo tienen, ¿sí? Ya son las 10. Apá. Bueno, el próximo ejercicio lo tienen muy visto, ¿no? Fíjense, es el que resolvimos en una de las clases, que es el del mini Twitter. Este ejercicio, fíjense que tiene mucho del ejercicio 1 y 2, porque tiene un edit y tiene también un label, aparte de tener algunas imágenes, un botón, que en este caso se llama tuitear y no publicar. ¿Y qué se agregaba en este ejercicio? ¿Se acuerdan? Que contaba los tweets. Que contaba los tweets. Entonces, ustedes tenían que encontrar este ejercicio, está resuelto de 3 formas distintas. En una forma lo resolvimos en la comisión del martes, en otra en la comisión del miércoles, y hay otra forma más que está planteada por uno de los ayudantes que lo resuelve de otra manera.
En en dos está resuelto con variables, y en una está resuelto solamente a través de conversiones, ¿sí? Entonces, lo importante acá es darse cuenta de que ustedes tienen que sumar, que operar, ¿sí? Y que tienen que sumar tweets, cantidades, tienen que ir contando, lo que tienen que contar es un entero, y eso se tiene que ir mostrando en una de las en la etiqueta, ¿sí? Que cuenta la cantidad de tweets, y entonces ahí también tienen que trabajar ya aparecen operadores, ustedes están sumando, y también tienen que ir mostrando, a partir de los distintos tweets, tienen que ir incrementando la cantidad de veces que se tuiteó. Y entonces ahí, en este ejercicio, aparte de aparecer el edit, que me permite hacer la entrada, el label, donde se muestra la salida, porque los labels me están permitiendo mostrar salidas, ¿no? Mostrar información. En el edit y en el input box yo ingreso información, y en el label yo muestro la información, también me tiene que ir contando. Entonces aparece ahora un operador matemático, que es con el que ustedes estuvieron trabajando. ¿Ese ejercicio quedó claro? No nos vamos a detener en él porque estamos haciendo un repaso y ya lo explicamos. Pero si alguien tiene dudas, por favor pregunte, es un buen momento. ¿Votos? ¿Sigo? A mí me quedó claro, dice Agostina, muy bien. Bueno, el ejercicio 5, no sé si seguimos, Gus, hasta que nos corten. Le estoy preguntando a Nico si tenemos más tiempo o nos tenemos que ir justo. Bueno, perfecto, entonces yo voy avanzando. El ejercicio 5 está hablando de tamaño de objetos, y dice: en esta oportunidad te proponemos hacer un programa que vaya cambiando el tamaño de un círculo a través de dos botones, uno para agrandar y otro para achicar. Dice, pero claro, para que sea un poco más interesante, el círculo cambia de tamaño cada vez que ejecutes la aplicación. Para esto te pedimos que uses la función random, y en el recuadro 3 te explicamos cómo funciona. Y hay una imagen. Entonces yo les pregunto, como siempre, ¿qué es lo que hay que hacer? Leí muy rápido. Dice que al hacer clic en el botón agrandar, el círculo tiene que agrandarse, y al hacer clic en el botón achicar, el círculo se tiene que achicar. Se tiene que achicar. O sea, ¿qué tiene que hacer el círculo? Agrandarse y achicarse, Eco. según el botón que toque. Que vos elijas. Entonces, lo que tiene que hacer el círculo, según nuestro ejercicio, es cambiar el tamaño, ¿sí? Entonces, nuestro círculo lo que tiene que hacer es cambiar el tamaño. Si, como dice Agostina, hacemos clic en más, se agrandará, y si no, se achicará. Vamos a nuestro Lazarus, ejercicio 5. Bueno, y yo tengo acá, ¿sí?, pegados algunos objetos en mi formulario. Tengo el botoncito que agranda, ¿sí?, que va a agrandar el círculo, que se llama BTN+, el que achica, que en mi caso se llama BTN-, y tengo una forma, un shape, que me pasó que algunos no sabían cómo, pero está escrito ahí en la guía. Ustedes lean bien los recuadritos celestes de la guía, porque ahí se les van escribiendo los tips que ustedes necesitan. Por ahí se nos pasa alguno y falta, ¿no? Pero se les van escribiendo los tips de las cosas que ustedes necesitan para resolver el ejercicio. Y alguien no sabía, por ejemplo, cómo cambiar, porque dice, yo pego el shape y no me aparece un círculo, me aparece un cuadrado. ¿Alguien sabe dónde está la propiedad que cambia la forma del shape? En propiedades, en shape. En shape, ¿está bien? Entonces, si yo hago clic en shape, lo dice en la guía, si yo hago clic en shape, le puedo decir, mira, en realidad yo lo que quiero es que me muestres un círculo. Y otra de las cosas que pasaba era que no le podían cambiar el color, porque no está la propiedad color, ¿no? Que es lo que uno buscaría
intuitivamente. En los demás objetos cambiamos con la propiedad color. Y acá Eso no es está. en brush. En brush, muy bien, brush es una pinceleta, una brocha. Entonces, en brush yo le puedo decir qué color quiero. ¿Bien? Bueno, pero ahora el tema está en agrandar y en achicar el tamaño del shape. Que el shape es un círculo, ¿no? ¿Y qué propiedades tengo que tocar yo para poder agrandar y achicar ese tamaño? ¿Qué propiedades? Al hacer clic en el botón más, por ejemplo, para empezar a Sí. programar. Sí, sí. El botón más me dispara una acción y el botón menos me dispara otra, y ahí Aníbal me está contestando que las propiedades que yo tengo que tocar para agrandar y achicar el círculo son alto y ancho. ¿Está bien? Vamos a poner un nombre significativo al shape, que no lo tiene, y le vamos a poner shape círculo. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que tocar la propiedad, según Aníbal, la propiedad alto y la propiedad ancho del shape. ¿Tengo que tocar las dos? Sí, me dice Nico que supuestamente de 10 a 12 hay otra clase. Ah, entonces tendríamos que ir cerrando, chicos. Pero Bueno, no puede chequear si alguien está entrando o no. El reservado lo tiene, pero dice que el Zoom no lo deja, no está dejando entrar a ver. Pero bueno, por las dudas tendríamos que entonces sí, cerremos esta idea y vámonos. para respetar al prójimo, debemos liberar el aula. Entonces, hasta ahora vamos bien. La idea es entonces, al hacer clic sobre el botón más, ¿sí? Tendríamos que cambiar, ahí Aníbal me decía alto y ancho, y yo lo que estaba preguntando es por qué las dos, o si las dos. Voy a dejar anotado, cambiar alto y ancho del shape. ¿Sí? Bueno, se los dejo para que lo mediten entonces. ¿Por qué tendríamos que cambiar las dos? Y tendría que cambiar, ustedes traten de cambiar el tamaño. Después en la próxima, si quieren, volvemos sobre el tema de que tiene que ser tienen que usar la propiedad random. Traten de resolverlo, si lo pudieron resolver ya y lo tienen listo con la propiedad random, de 10. Pero si no, traten de sumarle, ¿sí? De agrandarlo una determinada cantidad de píxeles, ¿sí? Supónganse que lo agrandan en 10 o en 20, y van viendo qué pasa cuando ustedes hacen clic en el agrandar. Y lo mismo para el botón achicar. ¿Sí? Cuando yo hago clic en el botón achicar, lo que tendría que hacer es, ¿qué cosa? Otra vez, cambiar el alto y el ancho. Ahí Joaquín me está diciendo, solo funciona 8 para agrandar. ¿Qué pasaría? Pero fíjense que me está quedando escrito lo mismo cuando yo hago clic en más que cuando hago clic en menos. Y hay una diferencia, ¿sí? Cuando hago clic en más, tengo que aumentar el ancho y el alto. Y cuando hago clic en menos, tengo que disminuir. Bueno, este pensamiento nos tendríamos que ir a la próxima clase antes de que nos eche.